Muchas gracias por estar una vez más en la sintonía de nuestro programa, donde tratamos de darle la mayor información destilada posible, condensada para que usted sepa lo que está ocurriendo más allá del barullo mediático. Este es un programa de información y también de opinión. Y les voy a decir una cosa, tenemos bastantes opiniones para contarles. En primer lugar, les cuento que estamos en este momento en Buenos Aires, una breve visita. Les voy a contar que lo que estamos viendo aquí también. El programa puede ser escuchado por varios medios, obviamente en nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, también por Radio Punto Latino Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, New Zealand, Radio Universo Bay of Plenty y muchas otras emisoras que toman segmentos de este programa. El programa entero lo ponen al aire, cosa que les agradecemos. Vamos a empezar con Australia y les voy a decir una cosa. Australia hoy se ha convertido prácticamente en la capital de la corrección política mundial. Es un fenómeno que ha ocurrido en muy breve tiempo, geográficamente hablando. Muy breve tiempo. Durante la era Howard, Australia era un país conservador. Después siguió siendo conservador con Rudd, un poco con Gillard, con Abbott, y desde Turnbull para acá se convirtió en un templo de corrección política, que ahora lo quieren materializar con la reforma constitucional, que muchos dicen que van a aprobar. Yo no estoy tan seguro, vamos a ver. Y la reforma constitucional para darles una supuesta voz al pueblo aborigen, que en realidad ya tiene un montón de voces hasta en el Parlamento, ¿no? Miren lo que dice el ex primer ministro Tony Abbott al respecto. Se lo voy a poner brevemente, es unos 35 segundos. Es en inglés, es muy fácil de entender, pero en todo caso, para quienes no hablan inglés, se lo traduzco inmediatamente después, pero es muy interesante. Escuchen bien. I am all in favor of people being heard, but I am absolutely certain, knowing government as I do, that only some people will be heard via this voice, not the people who really need to be listened to. And let's face it, in Marion Scrimgeour and in Jacinta Price, this parliament has two very powerful voices from Alice Springs. Were they heated on grog bans? No. Are they being heated on police? No. Because it seems to me that what the government has currently in mind is going to listen to some voices and not others. Lo que dice claramente Abbott es que este referéndum, si es aprobado y la Constitución es reformada, algunas voces van a ser escuchadas, pero no las voces que deberían ser escuchadas con atención. Y dice que hay dos parlamentarios ya en el Congreso, el Parlamento Federal, que han hablado específicamente de temas aborígenes en relación al limitar el acceso al alcohol a la comunidad aborigen en las zonas más afectadas y también a la protección policial que se necesita para evitar los abusos que son cotidianos. Y no han hecho absolutamente nada. Por eso dice que esta es una reforma para darle prioridad a unas voces sobre otras y no para darle lugar a las reformas que deberían hacer para el pueblo aborigen, que en realidad está... y usted se pone a pensar, la gran mayoría de los aborígenes están integrados a la sociedad australiana. Algunas viven en centros comunitarios muy remotos, pero la gran mayoría no lo vive ahí. Vive en la ciudad de Sydney, la ciudad de Melbourne y demás. Pero bueno, yo les quería dar ese pequeño ejemplo acerca de cómo se ha polarizado en Australia, porque incluso he visto que un montón de voces de opinión mediáticas dicen, ¿quiénes hoy pueden estar en contra de la reforma? O sea que el que está en contra es prácticamente un racista impresentable. Las sociedades de abogados también se han manifestado a favor de la reforma sin haber consultado a ninguno de sus miembros, de los cuales yo sigo siendo uno. A mí nunca me preguntaron. Hablaron por mí sin preguntarme. Muchos abogados, especialmente barristers, están hoy con temor de decir opiniones contrarias a la reforma de gobierno, o que quiere el gobierno proponer, porque tienen miedo de ser penalizados económicamente y profesionalmente. Y lo mismo ocurre en casi todas las instituciones donde se ha adoptado el discurso único dogmático de que hay una sola verdad que importa. Eso es un fenómeno muy australiano, porque en muchos otros países ocurren estas cosas, pero hay una voz contraria. En Estados Unidos la hay, en la Argentina la hay, en Europa la hay, pero acá es una voz prácticamente dogmática. Esto tiene que ser así, es así, y si no es así, usted es un dogmático,
perdón, un racista, usted es un discriminador, usted no tiene simpatía por esto, por lo otro. Pero eso está mal, porque eso restringe la democracia, restringe el debate. Y eso ocurre no solamente con el tema de aborigen. El pasado fin de semana se coronó el rey Charles III como rey de Gran Bretaña y de todos los países que lo aceptan como rey, como es exactamente Australia y en Nueva Zelanda. Y ustedes fíjense que en la ciudad de Sydney, la ciudad más importante y populosa de todo el país, el gobierno laborista, que a nivel estadual, decidió cancelar todo tipo de celebraciones por la coronación y decidió apagar las luces de la Sydney Opera House que iban a estar encendidas en homenaje, etc. Australia no es una república, Australia es una monarquía constitucional. Y ellos se arrogan el poder de decir, no, no se celebra nada, pero perdón, hasta el día que dejemos de lado la monarquía, sea la reina Isabel o sea Carlos III, es el monarca de Australia. Les guste al quien gobierna en el estado de New South Wales o no le guste. No es un tema de elección de ellos. Ellos no pueden cancelarlo porque va en contra de los valores personales que ellos tienen. Hasta que el pueblo australiano no vote en contra de la monarquía, ellos no pueden arrogarse el poder de abolirla, cancelando todo tipo de celebración al respecto. Eso está mal. Pero ellos lo hacen, no hubo ningún tipo de protesta alguna. ¿Por qué? Porque ellos, la izquierda, o mal llamada izquierda australiana, ellos piensan que son los dueños de la verdad absoluta. No aceptan una opinión en contrario. Eso es, en realidad, un fenómeno de todos los partidos de izquierda en todos lados que gobiernan. Ni hablar de la Unión Soviética cuando gobernaba, o del castrismo, comunismo. Pero en todos los demás otros países es lo mismo. A pesar de que nunca generaron prosperidad en la vida, ellos siguen pensando que son superiores moral y éticamente a quienes no lo son. Bueno, eso no pueden arrogarse eso. Yo soy sincero, yo no estoy a favor de la monarquía. Pero yo tengo mis muy serios temores de que si Australia aboliera hoy la monarquía, que yo creo que si es un referéndum pierde por paliza, les aclaro. Tengo ciertos temores de que quien elegirían para reemplazar al monarca, que vendría a ser el presidente de Australia, sería una persona que tendría que cumplimentar todas las casillas de corrección política posibles. A lo mejor tiene que ser transexual, transvesti, aborigen, no sé, ponga los números que usted quiera. Y eso es lo que yo pienso que sería el peligro más grande, que Australia vaya todavía más hacia ese extremo y abandonar la monarquía, que a Australia le cuesta cero, pues no nos cuesta nada mantener la monarquía a nosotros, y funciona bien en el sentido de que no tiene ninguna injerencia en los asuntos de Estado interno, ni mucho menos, ¿verdad? Por eso es otro ejemplo de cómo está cambiando el debate por completo en un país que hasta hace poco era un ejemplo de sentido común y hoy es cualquier otra cosa, pero es eso. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El problema de la vivienda en Australia sigue siendo acuciante, pero se está empeorando, porque hay una nueva tendencia. En los últimos 3 meses, quienes están dominando el mercado inmobiliario en Australia y comprando son inversores extranjeros. Cosa que está prohibida técnicamente, pero que ocurre igual. Hay una institución que se llama FIRB, Foreign Investment Review Board, que debería monitorear esto, pero no hacen nada. Desde que todo esto empezó, de que prohibieron a los inversores extranjeros comprar propiedades en Australia, deben haber habido, si exagero, 25 casos. Y deben haber 25 compras de inversores extranjeros en Australia todos los días. En este momento, eso ha hecho que el mercado inmobiliario, que estaba carísimo, empezara a subir de vuelta, ya no está bajando más, y ha experimentado un aumento de casi el 3% en el número de propiedades compradas por extranjeros, en el 25% en el primer trimestre de este año. Consecuentemente, eso ocurre que la cantidad de gente que está comprando propiedades
que son extranjeros, es alrededor del 8%. O sea que el 8% de las propiedades que se compran en Australia lo hacen por extranjeros. Y por ejemplo, hace 2 años era diferente. En Victoria es menos, es el 4%, pero a nivel nacional es el 8%. ¿Dónde ocurre la gran mayoría de las compras? En Sydney. ¿Y quiénes son los inversores? ¿De dónde vienen? Alrededor de la mitad son chinos. Y después viene una porción más pequeña de malayos, vietnamitas e indonesios. Eso ha hecho que muchos piensen por qué está ocurriendo eso. Muchos lo están haciendo para poder entrar a Australia de esta manera. Lo que hacen es mandan a los chicos a estudiar acá. Una vez que los chicos tienen algún tipo de residencia que les permite comprar, compran. Y una vez que terminan la universidad, pueden conseguir trabajo, son residentes, traen a los padres o se casan y facilita que puedan venir a vivir a este país. Entonces, para ellos dicen, comprar una propiedad es importante. Después le compran una propiedad a la mamá y al papá. En serio, está pasando. Las comunidades chinas en Australia están creciendo de una manera impresionante. No digo que sea malo eso, en el sentido de la contribución cultural y étnica, pero es malo en el sentido que hacen que el mercado inmobiliario sea inaccesible para los australianos que viven en Australia y trabajan en Australia. Pues este dinero viene del extranjero. ¿Por qué chinos? Porque les conviene a los chinos, porque la diferencia horaria entre Melbourne, Sydney y Beijing es 2 horas. 2 horas de diferencia horaria, que es casi nada. En Perth es 1. Y además, ahora que las restricciones en China han desaparecido por el COVID, la gente está desesperada, no quieren que los agarren de vuelta, están comprando en el extranjero. Y los lugares donde más se están comprando, no solamente es en Sydney, sino en los barrios de Waterloo, Macquarie Park, Zetland, Rhodes y Meadowbank. Mientras que las generaciones un poco más, quizás de 50, 60 para arriba, no compran allí, ahí compran los jóvenes, y compran en Hurstville y en Chatswood. Y además, esta gente viene con dinero fresco de afuera, no sé si lo he declarado o no, cosa de ellos, pero Australia no les pregunta. Usted puede traer todo dinero negro a Australia y nadie le va a preguntar de dónde viene. Puede comprar una propiedad por 16 millones de dólares y nadie le va a preguntar si usted la declaró en el país de donde la trajo. Nadie le hace ninguna pregunta. En Estados Unidos es lo mismo también, claro, ¿no? Otros países no. En otros países como Canadá han prohibido que extranjeros compren propiedades residenciales, solamente propiedades comerciales. Pero eso lo que está haciendo es que si usted quiere alquilar algo, es imposible. Esto lo que le está diciendo, usted quiere comprar algo, tiene que comprar un boleto de lotería, a ver si le alcanza para el depósito solamente. Y mientras, como le digo, siempre el gobierno no hace nada. El precio promedio de una casa en Sydney sigue en $1,5 millones, el precio promedio de una hipoteca de hipoteca es $500,000, o sea que hay gente que tiene que pedir prestado mucho más que eso. Y el hecho de que hayan subido las tasas de interés no tiene ninguna repercusión, porque todos los inversores extranjeros, la gran mayoría, vienen con cash en la mano. Entonces no tienen que pagar ningún tipo de hipotecas. Y aún incluso sí, la casa hipotecaria, si uno lo compara históricamente con lo que estaba pasando hace varios años, es barata. Aún hoy. Pasa que viene de cero, entonces te llega la tasa de depósito al 4%, casi como está. Parece caro, pero no si uno compara que estaba muchísimo más en el 2006, 2007, incluso en el 2020. Antes, en el 2019, antes del COVID. Pero del COVID le quería hablar en un momentito. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y así nomás, después de haber creado un estado policíaco, de haber arruinado la vida de millones y millones de nosotros, después de haber soportado toques de queda, después de haberle prohibido a la gente hasta que salga del país, como vergonzosamente hicieron los australianos, ninguna otra democracia en el mundo hizo eso. Después de ponerle multas insólitas a gente por estar sentada sola en un banco de una plaza. Después de haberles prohibido hasta de jugar al golf solos en una cancha de golf. Y otras medidas vergonzosas, impensables, inconcebibles,
que la gran mayoría de los ingenuos en el mundo, y ni hablar en Australia donde eran mayoría, aplaudían como si hubieran sido lobotomizados, se terminó. El COVID se terminó. La Organización Mundial de la Salud declaró el final de la pandemia y el final de la emergencia sanitaria. Y ellos dicen que por más de un año la pandemia ha venido en descenso, porque la población ha adquirido inmunidad de rebaño, ha aumentado su vacunación, las tasas de infección bajaron, las tasas de mortalidad bajaron, y la presión sobre el sistema de salud han bajado, y por eso ha hecho que no tengamos que aconsejar, dice la Organización Mundial de la Salud, cuyo papel fue históricamente vergonzoso durante el COVID, tenemos gran esperanza en declarar que la emergencia sanitaria se ha terminado. Dice que hay algún riesgo de que alguna nueva variante pueda emerger, bla, 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 y que el virus ya existe, que va a seguir circulando, y bueno, es un virus más, como tantos otros. Pero usted fíjese, después de que arruinaron la vida sin ningún sentido, poniendo lockdowns que realmente no ayudaron en prácticamente nada, exigiéndole a la gente que se ponga esas máscaras que parecían pañales de bebé, que tampoco servían para nada, durante tanto tiempo. Ahora, ya está, fin, a otra cosa, se terminó, basta. Pocos países en el mundo, después de China, han sido afectados socialmente, como fue Australia y Nueva Zelanda, que crearon fortalezas y tomaron medidas que el mundo al principio aplaudió y hoy han concluido que no sirvieron para un comino. Para nada. Porque cuando tuvieron que abrir, la gente se infectó igual. Y pasó lo mismo que se hubiera pasado antes, porque en Suecia, que nunca cerró, tienen tasas de mortalidad inferiores a la de todos los países que hicieron todo lo que Australia hizo. Inferiores. Si usted se acuerda cuando no le permitían a una persona ir de New South Wales a Queensland, cuando personas normales no pudieron ir al entierro de sus padres, o esa pobre mujer que llegó del extranjero y testeaba negativo y que no le permitieron ver a la madre que estaba agonizando y después le pusieron un traje de astronauta para que vaya a ver, y las conferencias de prensa de esos impresentables Chief Medical Officers que teníamos todos los días contando, hoy tuvimos 7 casos y medio, ¿se acuerdan de eso? Todos los días a las 10 de la mañana, empezaba Sydney a las 11 de la mañana, seguía Dan Andrews en Victoria. Un horror, un estado policíaco, vergonzoso que nosotros pudimos denunciar. Y denunciamos en su momento, no ahora. Eso tuvo un efecto social impensable sobre todo lo que vino después en Australia y Nueva Zelanda. El país la sociedad nunca va a ser igual de lo que era antes. Aceptaron ser reprimidos en un estado policíaco sin ningún sentido, ningún tipo de justificación, y ahora quedó demostrado que no había ningún tipo de justificación. No había. Y voy a hacerles una pregunta. ¿Usted se acuerda que algunos estados iban a construir y construyeron centros de cuarentena permanentes para poner gente en cuarentena cuando venía a Australia? ¿Se acuerdan de eso? Los construyeron, costaron millones de dólares. ¿Para qué lo van a usar ahora? Deberían usarlo para poner a la gente que no tiene donde quedarse muerta porque no puede pagar un alquiler o comprar una casa. A lo mejor. Es el único uso que pueden darle. Tenían centros de detención en Queensland, centros de detención en Darwin. A mí me pusieron una cuarentena asquerosa durante 2 semanas sin ningún tipo de base científica ni nada. Realmente crearon un desastre. ¿Todo eso para qué? Para nada. Y ahora la Organización Mundial de la Salud, y esta es una noticia que salió chiquitita en los diarios, se terminó a otra cosa. Por eso, cuando nosotros comentábamos tan ácidamente la pesadilla que nos hicieron vivir sin ningún motivo científico, yo los invito a que en vuestras vidas personales nunca, pero nunca, acepten lo ridículo sin cuestionarlo, sin preguntarse si vale la pena o por qué. Nunca se dejen asustar. Estas fueron medidas de control, pero no sanitarias. Cambiamos de tema a otra cosa. Estamos enfrentando o por enfrentar una crisis financiera muy, muy seria, de la cual no hay ningún tipo de escapatoria.
Si en los Estados Unidos los republicanos y los demócratas no acuerdan una ley para permitir que el gobierno estadounidense pueda seguir emitiendo bonos para pagar las obligaciones que tienen, tanto de bonos como servicios sociales, o el famoso debt ceiling, o el techo de la deuda, que el sistema financiero va a colapsar. El sistema financiero hoy en día descuenta que haya un acuerdo entre republicanos y demócratas antes del 1 de junio. De no ocurrir, sería un desastre. Si Estados Unidos llega a defaultear en su deuda soberana, los efectos serían impensables e inimaginables. Uno imagina, o quiere imaginar, o quiere suponer que eso no va a ocurrir, pero la polarización es tan extrema en Estados Unidos, quienes no viven allí, difícil que lo puedan entender, que puede llegar a ocurrir esta vez. Los republicanos dicen que están a favor de aprobar lo que el gobierno demócrata de Biden quiere, pero en tanto y en cuanto si el gobierno demócrata de Biden acepta restricciones presupuestarias y cortes. Los demócratas le dicen a los republicanos que ellos no se van a sentir chantajeados en recortar planes de gobierno por el tema de la deuda. Y en el medio está usted y yo, y la gente. Porque no son solamente los bonistas que van a sufrir o los que tienen acciones, sino incluso los que tienen que cobrar la jubilación. En ese país, que son muchos, les aclaro, la jubilación y los servicios de subsidio y demás. Australia y Nueva Zelanda van a ser arrastradas por esto inevitablemente, y le explico por qué. Porque cuando usted va a pedir un crédito en un banco australiano o neozelandés, el dinero no lo tienen puesto, no lo tienen en un cajón y se lo dan. Lo tienen que pedir prestado. El dinero viene no de los depositantes, el dinero viene de líneas de crédito extranjeras. No hay suficiente plata en Australia depositada para poder solventar y financiar el sistema de créditos que tenemos. Es demasiado alto. No hay del otro lado la suficiente cantidad de dinero. O haber un default de Estados Unidos, las tasas se van a ir a niveles insoportablemente altos y no va a haber dinero para que le presten. No va a crear una recesión brutal. Espero que no pase, pero acuérdese que lo escuché primero acá. Ahora sí, es una pequeña pausa y continuamos. Estoy en Buenos Aires, un país paupérrimo hoy por hoy, donde hay una gran incertidumbre electoral y el establishment argentino está entrando en pánico por el fenómeno de Javier Milei. Artículos enteros que eran considerados moderados y conservadores como La Nación, hoy en día se han convertido en pasquines difamatorios y propagandísticos contra el candidato por el partido que se llama La Libertad Avanza o algo parecido. El nombre no tiene ninguna importancia, es él. Hoy leí un artículo en el diario La Nación donde un columnista muy conocido y respetado, Fernández Díaz, para su vergüenza eterna, porque va a quedar escrito por el resto de sus días, califica a Milei como una persona desequilibrada mentalmente. Eso no es hacer política, eso es ir a romper la pierna. Eso no es ir a la pelota, es ir al hombre, y donde más duele. Además es difamatorio. Y hay montones de artículos en el diario que dicen lo mismo. Pero la inflación y la gente pobre no da más. La inflación no es del 120% como dicen las estadísticas, eso es falso completamente. Mira, le cuento una, yo justo vine acá hace un año. Fui a una confitería. Me pedí una ensalada de fruta, que es mi plato preferido, lo dije muchas veces. Me costó 500 pesos. Un año. Hoy, la misma, en el mismo lugar, la misma ensalada de fruta, el mismo vaso, me costó 1.700. Eso es una inflación de más del 300%. Y no solamente eso, todo va acompañado de eso. Me acuerdo que la pagué 1.100 cuando estuve en marzo, me fui y le pagué a 1.500, hoy va de 1.700. Pero vayamos para atrás. Un año, justo un año, que estuve acá, valía 500. Es un ejemplo para ilustrar, porque todo ha seguido lo mismo. El drama para la gente de recursos es que no le temen a Milei, porque si Milei llega a ganar e impone su programa, se les terminaron todas las prebendas y todas las maneras que hacen por el cual despotrican contra el país, pero lucran con él. Con manejos financieros, liquidaciones de deuda y demás.
Pero lo que puede ocurrir es que Milei no gane. Es más, que creo que lo más probable es que no gane. Pero a veces en la vida uno no gana ganando, sino imponiendo sus ideas. Eso es ganar. Mire, le voy a mostrar, o que le hagan escuchar, lo que dicen consultores políticos y demás independientes, no pagados por Juntos por el Cambio, que tiene 2 candidatos de un nivel mediocre, para decirlo menos. Ahí va. El gobierno y la oposición, la principal fuente de oposición, Juntos por el Cambio, ha hablado tanto de Milei, que también lo ha terminado instalando o no, o es todo el peso propio de su figura. No. Todos han contribuido a que Claro. Milei sea hoy la gran figura de la política argentina. Hoy es la gran figura de la política argentina. Sí, totalmente, porque todo lo que se dice, lo que no se dice, lo que se hace y lo que no se hace es en función de Milei. ¿Ok? Si hay que juntarse, si no hay que juntarse, si hay que... Dolarización Bueno, sí, y dolarización el no. discurso también. Larreta dice, voy a cerrar el Banco Central. ¿Sí? Dice Macri, hay que dinamitar todo, y Patricia Bullrich dice Claro. lo mismo, que es lo que decía Milei. Claro. ¿Sí? La mayoría de los candidatos habla de bajar impuestos. Incluso Daniel Scioli. Sí. Habló bien de Milei cuando lo entrevistamos acá, ¿te acordás, Carlito, o no? Sí, señor. Habló bien, dijo, hay que tomar parte de sus ideas. Totalmente. Ha instalado gran parte de la narrativa de esta campaña electoral. Totalmente. ¿Coincidís? Yo por eso, digamos, escribí un artículo hoy, que mañana seguramente lo publica el diario Perfil, que se llama Ganó Milei. Sí, ¿Ok? Porque es leí el siempre, avance digamos, en Twitter. la discusión la ganó Milei. Milei le impuso al resto de que hay que discutir en la Argentina. ¿Ok? Qué interesante eso. Pará, me resulta muy interesante. Yo tengo la presunción, pero corrígeme vos sobre entendido en esto. Que Milei corrió el límite de la derecha, por decir algo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que se diga y puso al discurso Juntos por el Cambio más sincero en algunos momentos, ¿sí? Porque aún diciendo cosas que en otros momentos se podrían considerar brutales, las ubicó más cerca del centro que de la derecha. ¿Me seguís o no? Sí, totalmente. ¿Sí? Corrió los límites. Milei, y discursivamente no hay duda que su discurso se impuso, que marca a la gente. Yo coincido con vos que ganó, pero te quiero seguir escuchando en este análisis. Sí, no, porque digo, él finalmente, digamos, le impuso al resto de que había que discutir. Exacto. ¿No? Ese era exactamente lo que veníamos diciendo, y es así. Pero los ataques que están sufriendo son insospechadamente brutales por gente que uno pensaba que respetaba y que ya uno no puede respetar más. Porque cuando uno deja de hacer periodismo para hacer activismo político descarado, ya pierde cualquier tipo de objetividad. El día que Milei cometa errores, lo criticaremos aquí como criticamos a todos los gobiernos de todos los colores en todos los programas que hemos hecho a lo largo de más de 20 años. Pero lo que estoy viendo aquí es realmente una operación mediática vergonzosa por medios de prensa a los cuales no se le cae ni media idea de nada y que si tendrían el poder no tendrían la más remota idea que hacer con este país, que está destruido y a la deriva, completamente, sin moneda, sin inversiones, con cepos cambiarios. Es una cosa vergonzosa, una pena terrible. Yo se los cuento nada más y en los próximos días que estaré aquí les haré llegar más información. Hacemos una última pausa y continuamos. Esto nunca creí que lo iba a ver. A Messi lo suspendió su club, el PSG, porque había pedido permiso para ir a un viaje a Arabia Saudita, donde Messi aceptó ser, un error para mí que cometió, ser embajador de un gobierno dictatorial como es el gobierno de Arabia Saudita. Fue por un día y a pesar de que le habían dado permiso, el club ese día, después de una derrota inesperada, decidió convocar un entrenamiento y él no fue porque se fue en el avión. El PSG lo sancionó a Messi, con 2 semanas después le bajaron a 1. Yo no creo que vaya a jugar ni un solo partido más en el PSG, soy sincero. Al suspenderlo lo dejaron sin poder concurrir a los entrenamientos, como usted lo suspendiera en su trabajo y sin poder cobrar su sueldo en este caso. A Messi que no le pagan el sueldo por 1 o 2 semanas no le va a afectar en nada, como si a mí se me cayeran 100 pesos argentinos o 20 centavos de mi bolsillo, eso es de ya. ¿Que él lo ha aceptado? Bueno, debe decir, bueno, yo igual termino mi contrato con el PSG el 30 de junio y me voy y esto no lo veo nunca más. También la cosa vino porque quienes son los dueños del PSG son cataríes que están enfrentados con el régimen saudita. Por ahí puede venir la cosa también. Pero lo que yo no puedo entender, o por lo menos solamente podemos suponer, es por qué Messi decidió hacer el siguiente video para que se vea en todo el mundo. Escúchenlo. Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada pedir perdón obviamente a mis compañeros, al club,
iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice, y acá estoy a espera de lo que el club decida. Nada más, un abrazo. Insólito, realmente insólito que Messi se haya disculpado. ¿Disculparse de qué? No es un tema legal, ¿eh? Es un tema de los patrocinadores que le dijeron, mira, disculpate. Pero no entiendo. Messi es uno de los hombres más ricos del planeta. Tiene desde jet privado hasta contrato de publicidad y debe tener una fortuna cercana a $1.000 millones, como mínimo. Y bien ganada que lo tiene, porque es el mejor jugador de la historia, no solamente por las cosas que hizo, sino por el tiempo que lo lleva haciendo. Ganó absolutamente todo lo que se le puso enfrente. Es extraordinario. Entonces, bueno, es normal. Una persona fuera de serie, desde el punto de vista deportivo, desde ya. Nada más que eso me refiero. Y ustedes fíjense que él se disculpa de esta manera cuando imagina. ¿Ustedes se lo imaginan a Maradona disculpándose? Maradona lo hubiera mandado a freír churros, como mínimo. Aunque no vamos a defender a Maradona ni mucho menos, porque su conducta fuera de la cancha fue vergonzosa toda su vida. Pero lo de Messi llama la atención. Yo creo que solamente puede venir por parte de los patrocinadores. Pero además, si él sabe que se va del club, sabe seguro, el contrato termina el mes que viene, a fin del mes que viene, o sea que no hay nada más que discutir. Y no hay nadie que pueda gatillar una cláusula para que se renueve sin el consentimiento mutuo, o sea que es imposible que eso ocurra. Así que no lo podemos entender. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trump y será hasta la próxima.